Dios te bendiga. En este día vamos a continuar nuestro estudio en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías. Estamos estudiando este libro y vamos a continuar en el capítulo 2. Vamos a estudiar juntos, si ustedes abren sus Biblias, especialmente estos 4 versos en el capítulo 2, del verso 17 al 20. Vemos cómo Nehemías estaba animando al pueblo a reedificar los muros, pero en el medio de esta gran construcción que iba a tomar lugar, milagrosa, comienza algo curioso que se llama acusaciones. Así que vamos a ver cómo Nehemías, el hombre de Dios, vence las acusaciones que vienen en contra de él. Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros y les recuerda de esta desgracia y cuán mal estaban las condiciones en Jerusalén, que estaba en ruinas, que estaba la ciudad desierta y que no había ni murallas ni habían puertas. Aún las puertas estaban consumidas por el fuego, por los enemigos que habían venido en contra del pueblo de Israel. Pero en el medio de esta circunstancia encontramos a Nehemías, que está exhortando al pueblo y le dice bien simplemente palabras como esta: animémonos y vamos a edificar para que ya nadie se burle de nosotros, para que ya las acusaciones no sean escuchadas más. Especialmente en este capítulo 2 sabemos de Sanballat, de Tobías y Gesem, pero vamos a ver en esta historia y en estos 4 simples versos cuántas verdades hay ahí para el beneficio tuyo y yo cuando nos encontremos en el medio de acusaciones falsas, de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y así aprendemos cómo, cuando somos vencedores, y tenemos que aprender cómo nosotros podemos vencer, eso es lo que hemos visto en las últimas lecciones, los obstáculos en nuestras vidas. Todos nosotros en uno que otro momento hemos sido acusados injustamente y esto causa heridas profundas porque se nos ha acusado falsamente. Hemos sido lastimados con falsedades en contra de nosotros, y Dios había puesto en el corazón de Nehemías lo que iba a hacer en Jerusalén. Esto no había sido idea de Nehemías, Dios lo había puesto en su corazón, y aun cuando todavía no había compartido con los líderes, ni con los sacerdotes, ni con los nobles, ni con los oficiales, ni a los demás, lo que Dios había hablado a su corazón. Una vez llega Nehemías a Jerusalén, entonces vemos que ahí es que hace la reunión con sus líderes para compartir lo que Dios había puesto en su corazón. Así que cuando leemos y empezamos a leer en el verso 17 del capítulo 2, dice: les dije pues, vosotros veis en mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Verso 18, entonces les declaró cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Así que Nehemías estaba claro, una vez más, lo vimos anteriormente, que el favor de Dios estaba con él. Esto lo tenemos que tener bien claro, es parte importante de estos versos que vamos a estudiar, porque no solamente Nehemías sabía que el favor de Dios estaba con él, pero también estaba consciente que el favor del rey estaba con él, el favor del hombre. En el verso 19 dice: pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Nehemías habla a estos líderes y este pueblo remanente de las noticias malas. Los reunió para decirles
que íbamos a levantar, que íbamos juntos a edificar, y así ellos se sintieron estimulados para decir las palabras que dijeron: vamos a esforzarnos, y sus manos las usaron para bien. Pero vemos cómo Nehemías les responde a estos que le acusaban de que ellos se habían rebelado en contra del rey. Como dijimos desde el principio, Nehemías había salido con el favor de Dios y con el favor del rey. Así que estas acusaciones de que él se estaba rebelando contra el rey no tenían ninguna fundación. Cristo quiere hacer esto en cada una de nuestras vidas para traer seguridad a nuestras vidas en contra de las artimañas del enemigo de nuestras almas. Van a venir acusaciones, y él sabía que no era verdad estas acusaciones. Hay cosas en tu vida y en mi vida que se nos han dicho, que hemos sido expuestos, donde tememos paredes rotas en nuestras emociones, en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, pero tenemos que darle la oportunidad a Dios para que Él construya estas áreas de nuestras vidas, porque Él quiere que tú y yo seamos vencedores en el medio de las circunstancias que enfrentamos en la vida, y especialmente en esta historia que estamos estudiando acusaciones que vienen en contra de nosotros. Por eso es que Él dice en ese verso 18, la mano de Dios estaba sobre él. Él sabía quién era en Dios. Él sabía que él se había acercado a Dios, que él tenía toda confianza en Dios. Y cuando tú y yo nos acercamos a Dios y tenemos toda confianza en Dios, Él nos equipa, Él nos restaura. Y tú y yo tenemos que saber quién es nuestro Dios. Y tenemos que estar conscientes de esta verdad, como lo estaba Nehemías. Nehemías estaba consciente de que la mano de Dios estaba sobre él. Y tú y yo tenemos que estar conscientes de que la mano de Dios está sobre nosotros. Y por esta razón vamos a lograr lo que vamos a lograr, le estaba diciendo Nehemías. El reto era grande, pero Nehemías sabía que la mano de Dios estaba sobre él y iban a poder lograr lo que Dios había hablado a su corazón. Así que las palabras de desaliento, las palabras de oposición, las palabras de distracción, las acusaciones falsas, los menosprecios que estaban haciendo tres hombres en contra del hombre de Dios no tuvieron ningún valor en la vida de Nehemías, aun cuando hicieron acusaciones tan fuertes en contra de Nehemías. Nehemías no se había rebelado en contra del rey. Nehemías sabía que él había salido a esta gran misión en Jerusalén con la bendición, con el favor del rey. Le había dado no solamente su bendición, le había dado lo que necesitó, le había dado cartas de recomendación para los gobernantes entre medio de este viaje que le tomó 2 meses a Nehemías a llegar a Jerusalén, para que tuviera favor en el camino con los reyes, con los gobernantes que iba a tener que pasar por sus pueblos. Y no era que estaba traicionando al rey, porque ese no era la motivación de Nehemías. No era el momento para que Nehemías viniera a ser una víctima de estas acusaciones falsas. Tú y yo no podemos ser víctimas de lo que la gente diga de nosotros. Si hablaron de Cristo, que hablen de ti, a mí, de ti, de mí, no nos debe de tomar por sorpresa. Así que no podemos venir a ser víctimas de lo que la gente cree acerca de nosotros. Tú y yo tenemos que ser sabios con los que nos critican. Sí, hay críticas constructivas, tenemos que tener esos amigos en nuestra vida que nos digan las cosas tal y como son, para que tú y yo podamos quitar la venda de nuestros ojos y ablandar nuestros corazones. Pero tenemos que aprender y distinguir cuándo es una crítica con la motivación correcta, o cuándo es una crítica constructiva, o cuando es una crítica que no la queremos recibir, que no es constructiva y no tiene la motivación correcta detrás de la crítica. Recordemos de dónde venían estas acusaciones. Venían de unos hombres que iban a perder mucho. Primeramente, estas críticas de estos hombres conscientes de que iban a perder mucho, como sus motivaciones y sus intereses no estaban en el lugar apropiado, pues iban a ser críticas que no eran de bienestar, sino que ellos estaban pensando en ellos mismos. Ellos estaban pensando no de los hijos de Israel,
no estaban pensando en nadie más, pero no querían que los judíos ofrecieran sacrificio a Dios, no querían que los judíos se levantaran nuevamente a alabar a su Dios y que su ciudad fuera reconstruida y que la protección que era necesaria alrededor de Jerusalén fuera establecida nuevamente, porque mientras estuvieran a la intemperie, pues ellos podían hacer con ellos las opresiones que estaban haciendo y las injusticias que estaban haciendo. Por eso es que tú y yo tenemos que estar seguros de que Dios está en nuestras vidas, que tú y yo caminamos con Él, que sabemos quién somos en Cristo Jesús y que Él es nuestro defensor y que no hay acusación que tenga valor en contra de tu vida y mi vida. Y no podían estos hombres ya tomar más ventaja del remanente que quedaba en Israel, porque la ciudad iba a ser protegida, en Jerusalén, perdón. Así que estas personas que estaban criticando tenían intereses y motivaciones personales, porque iban a perder mucho. Otra cosa que le pasaba a estos tres hombres era que vinieron con insultos personales. Mire cómo le hablan a Jeremías, le dicen que os rebeláis contra el rey. Como dijimos desde el principio, Nehemías había salido con el favor del rey. Le había dado todo lo necesario, le había dado toda la aprobación, lo había mandado con bendición para salir a hacer la misión que Dios había puesto en el corazón de Nehemías. Y Nehemías sabía que él tenía el favor de Dios y el favor del rey. Así que Nehemías se reconecta nuevamente en su misión y no permitió que estos insultos personales le hicieran perder la concentración, le hicieran perder la visión y la misión que tenía delante de él. Era como un ancla. Esa ancla era que él sabía que él iba a Jerusalén con un propósito, y un propósito que era bendecido por Dios. Y nosotros, sus siervos, le dice el pueblo a Nehemías: te vamos a ayudar, vamos a levantar, vamos a edificar estas murallas, estas puertas. Dios tiene propósitos divinos para tu vida y mi vida. Nehemías se enfocó en su visión y visión de una muralla levantada y unas puertas construidas. No lo hizo en base a los insultos que habían hecho estos hombres, sino que él sabía personalmente cuál era su visión y su propósito. Así que tercero, vemos que a las críticas que habían venido de estos hombres, estos insultos personales, esta gran pérdida que iban a tener, eran las motivaciones erróneas. Es porque le estaban diciendo como a Nehemías: es que tú tienes un espíritu de rebeldía. Estaban tratando de cambiar la definición de las acusaciones que estaban trayendo en contra del siervo de Dios, que tus motivaciones están equivocadas. Y era lo contrario, la motivación de estos tres hombres con las acusaciones era la que estaba incorrecta. La motivación de Nehemías, él sabía su propósito, él sabía su misión, él sabía su visión, y acusó, aunque lo acusaron, él rehusó aceptar estas acusaciones. Así que, como dije nuevamente, no seamos víctimas de las acusaciones, de las motivaciones, de las palabras que nos hieren, que dicen otras personas. Así que el hombre de Dios, Nehemías, lo vemos en el verso 20, dice: en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Así que esa es la respuesta del hombre de Dios. Cuando Dios nos levanta, Él nos prospera. Cuando Dios nos bendice, Él nos ayuda a edificar y a poner las cosas en nuestras vidas en orden nuevamente, para que seamos fuentes de vida, para que seamos lámparas donde vamos, para que seamos personas de luz, de cosas lindas, de cosas buenas en nuestra vida, porque Él es el que nos hace prosperar, y Él es el que nos levanta, Él es el que nos edifica, Él es el que nos construye. Y Dios es nuestro ayudador. Aleluya. Pongamos nuestra reputación en las manos de Dios y Él cuidará de nosotros. Pedro dice, cuando habla de Jesús colgando en la cruz, en primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 23,
dice estas palabras, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Ahí está Jesús colgado en la cruz por ti, por mí. Le maldecía y él no respondía. Dice, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que tú y yo no nos tenemos que defender con palabras de pelear, de insulto, con motivaciones erróneas. Cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, cuando permitimos que Jesús reconstruya nuestras vidas, cuando estamos conectados a Él, cuando hacemos las cosas con la motivación correcta, entonces no tenemos que tener vocabulario ofensivo en nuestros labios para que nos tratan con ofensa, nos acusan, nos critican y nosotros respondamos para atrás. No hagamos eso, no respondamos maldición con maldición, no respondamos cosas feas con cosas feas. Con eso no arreglamos nada. Mi reputación está en Cristo Jesús, mi bienestar está en Cristo Jesús, mi futuro está en Cristo Jesús. Ahora yo te pregunto a ti, ¿dónde está tu reputación? Te aseguro que está en las manos de Jesús, que Él está en tu vida, que tú tienes el favor de Dios. Y número 2, sabes que tu futuro y tu bienestar está en Él, porque para Él no hay nada imposible. Nuestro futuro en Cristo Jesús, Él nos hace más que vencedores, aún en frente de las críticas. Y termino con este mensaje y te exhorto a que vivamos vidas en abundancia como Jesús quiere. Nos dice Colosenses 1, 27 al 28, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. Venimos, la pastora Katy en inglés, yo en español, a ustedes predicándole a las naciones, no importa de qué país tú eres, de dónde tú vienes, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a los seres humanos. Eso es lo que estamos haciendo, enseñando, aconsejando, instruyendo en la sabiduría de Dios, aleluya, para presentarlos a todos perfectos en Él. Cristo viene nuevamente, Cristo viene pronto y tú y yo tenemos que estar listos. Y en las adversidades de la vida, aún en las acusaciones falsas que se han hecho en contra de ti y en mí, tenemos que ser más que vencedores. Tenemos que ser luces encendidas alrededor de nuestras comunidades, alrededor de nuestra familia, alrededor de donde quiera que tú y yo vayamos. Que la gente vea que tú y yo sabemos quién somos en Cristo Jesús. Que tú y yo sabemos que Él proveerá todo lo que tú y yo necesitamos. Y finalmente tú y yo tenemos un futuro que es la eternidad. Eso es lo que es importante. ¿Dónde tú y yo vamos a pasar nuestra eternidad? Dios te bendiga, te amo y nos vemos pronto. Alabado sea el Señor, Él es grande. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu pensamiento. Dios te bendiga. Aquí la pastora Samari Resto. Dios te bendiga. Amén.